Bienvenidos al podcast de Jupi Digital. En Jupi Digital ayudamos a graduados y futuros egresados de ciencias exactas, ciencias económicas e ingenierías a reconvertirse en analistas de datos, consiguiendo así mejores ingresos, mejor estilo de vida y poder trabajar desde donde quieran. Por eso hacemos este podcast, en el que hablamos de estilo de vida digital, análisis de datos, futuro del trabajo, educación y tecnología. A quienes nos ven por YouTube les pido, le den like a este video y nos sigan. A quienes nos escuchan por Spotify, que nos dejen una review, si es de 5 estrellas mejor, y nos sigan con el botón seguir. En este episodio contamos con Richard Padilla. Él es venezolano y está viviendo en Chile. Es graduado en ingeniería y hoy es científico de datos. Él es un ejemplo de reconversión laboral, curiosidad permanente y resiliencia. Charlamos sobre la aplicación de tecnología en las organizaciones, automatizaciones, inteligencia artificial, cambios en la educación y también cambios en la cultura empresarial. Vamos con el episodio. Bueno, como presentamos, estamos con Richard Padilla. ¿Cómo te va, Richard? Muy bien, vale, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Y de verdad para mí es un honor hacer un podcast con ustedes, con la gente del grupo de Júpiter. Y bueno, aquí estoy dispuesto a responder todo lo que esté a mi alcance de las preguntas que me hagas. Vamos a hacer una charla amena, quédate tranquilo, Richard. Él es, como dijimos, venezolano. Está en este Sí, momento trabajando en Chile. Estás en Santiago, ¿no? sí, estoy en Santiago, llegué en el 2019, precisamente un poquito antes de un gran estallido social que sucedió acá en Chile. Y sí, pues migré de Venezuela por la situación social, política y social que existe, que todos conocemos que existe en Venezuela. Y bueno, aquí estoy, principalmente con un cambio de carrera, porque como te habré dicho, soy ingeniero en electrónica. Trabajé muchos años, varios años, ejerciendo la ingeniería de electrónica, pero en el último trabajo que tuve, poco a poco fui enterándome o aprendiendo más sobre la importancia del manejo y la información que te entregan los datos. Y es así como al final, ya en el año 2019, 2018, 2019, ya prácticamente, aún siendo ingeniero en electrónica, yo hacía era proyectos de ingeniería de datos y ingenierías de análisis de datos y algo de business intelligence, ¿ok? A nivel de producción de plantas, de las áreas de lo que era manejo de producción propiamente de planta. O Y sea que pasaste cuando, de tocar las cosas de algo físico, porque el ingeniero en exactamente, electrónica está con los materiales en sí, a la parte ujú, más abstracta, que es más la parte como de programación y es la parte correcto, de sí. manejo de datos. Sí, sí, efectivamente, como ingeniero electrónico en el último trabajo que tuve, yo empecé prácticamente programando controladores lógicos programables, esos equipos que te permiten automatizar grandes maquinarias y que realicen procesos totalmente automatizados. Y poco a poco las compañías o estas compañías donde realizábamos todos estos montajes solicitaban cada vez más extracción de datos de esos procesos, ¿ok? Como horas trabajadas, procesos productivos, eficiencias de las máquinas, etcétera. Y esos datos, al fin y al cabo, esos datos obtenidos de esas maquinarias, que tú debes transformarlos y convertirlos a información relevante para esas compañías a las cuales se le realizaban esos montajes. Así que poco a poco era más relevante, era mucho más importante la data que obtenías de esos equipos sin menoscabar el proceso de automatización en sí, pero muchas compañías deseaban era más la información que obtenían o inclusive automatizaban, eran para obtener esa data con mayor fidelidad. ¿Ok? Es así como poco a poco fui transformándome de un programador de controladores programables a hacer análisis, extracción, ingeniería de datos, extracción
con transformación de esos datos, presentarlos bien sea bajarlos a servidores o presentarlos a la directiva a través de, para eso, en esos momentos estaban haciendo el Power BI, se estaba haciendo muy predominante el Power BI de Microsoft, y se hacía presentación de los KPI, de todos los dashboards, etcétera, etcétera. Y me di cuenta pues que era emocionante, me gustaba mucho esa área y decidí explotarla como tal. Bien, Es lo que sucede. toda una reconversión de la carrera, no fue Sí, sí, algo. Te fue llevando, esto, vos lo decís como algo orgánico, como algo ujú, natural, pero fue una ujú, decisión de salir un poco también de tu zona de confort, porque vos con lo que estabas cómodo y lo hacías sencillo, porque era lo que venías haciendo hace un montón, pero sabías que había algo más y querías ir sí. por eso. Sí, así es. O sea, poco a poco y de manera empírica, porque en esos momentos, fíjate que yo en este momento te hablo de un ingeniero de datos, pero es que en aquella oportunidad no se hablaba del ingeniero de datos, eso son conceptos muy recientes, ¿ok? Pero yo hacía prácticamente labores de ingeniería de datos o de análisis de datos, pero no se llamaba así de esa manera, pues simplemente el mismo ingeniero se encargaba de realizar todo ese proceso de extracción de datos, de transformación de datos y de carga de datos a servidores. Hoy en día eso está muy bien definido como procesos ETL, ¿ok? Sin embargo, en aquella oportunidad eso no se llamaba así, pues ponte a extraer toda esa cantidad de datos, transformarlos y los cargabas en los servidores, ¿ok? Ya lo que hacía el cliente con esos servidores era su responsabilidad. Pero poco a poco fuimos pasando de hacer ese proceso a tener la responsabilidad de descifrar qué te decían esos datos. ¿Okay? Ya ahí tenías que hacer análisis de los datos. Y Ya también tenías que involucrar hacer... a otras áreas, me imagino, ¿no? Tenés que involucrar a otros y decirle, esto que tengo acá, ¿para qué nos sirve? Y involucrar Exacto. al directorio y darle Ujú. información de calidad casi en tiempo real, que eso es lo Sí, maravilloso, ¿no? Antes, sí. antes digo, década del 90, no nos vayamos tan atrás del Ujú. siglo pasado, vos tenías que pedir un informe a contabilidad y te tardaba 3, 4 días, una semana. Así es, así No es. era tiempo Así, real. Hoy en análisis de datos eso se llama analizar una autopsia, porque son datos sí, porque fríos. datos muertos, correcto. Exacto, el Hoy en día dashboard lo tenés en tiempo prácticamente, real, te está marcando lo que está pasando en este momento y te brinda la oportunidad de tomar mucho mejor las decisiones para el negocio. ya hoy en día estás tomando datos on streaming, que se llama, que estás tomando datos en tiempo, pero inmediato, y puedes graficar, puedes presentar información en tiempo real, inclusive tomar decisiones, pues, basado en esos datos que son inmediatos. ¿Ok? Bien, ¿algún caso de éxito, alguna cosita que hayas visto que te dio curiosidad o que te resultó graciosa en esto? Es como para mostrar también que el toque humano es lo fundamental, que las máquinas están, son muy buenas, cada vez van a ser mejores, pero que todo este trabajo lo hacen personas, con Sí. una cierta curiosidad, una cierta picardía bien entendida, Ujú. alguna chispita, el famoso Mira, insight. ¿Qué es un insight para vos? a mí me viene, en este momento, en lo que mencionas eso, me viene claramente un episodio en donde a una compañía que manufacturaba vidrios allá en Venezuela, y prácticamente toda esa primera parte, o casi toda la historia que te voy a mencionar, toda está basada allá en Venezuela. Este, nos llama una compañía porque ya le habíamos montado un sistema, ellos vieron que estaba funcionando un sistema, este, pero ellos tenían otro sistema que no fue instalado por nosotros, pero que era muy cerrado. Era un equipo que eh, 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 perfecto, funcionaba muy bien, controlaba la maquinaria, entregaba tu información en pantalla, pero era así un sistema standalone, no hacía más nada. ¿Okay? Ellos querían extraer información, querían extraer esos datos para ellos manipularlos, transformarlos y hacer lo que ellos quisieran con esas maquinarias. No había manera. La compañía principal o la fabricante de ese equipo, pues se opuso y tenía sus razones. Y nosotros, bueno, como, como dices tú, como venezolanos, como personas ese instinto de intentar resolver la situación como humanos que somos,
empezamos a estudiar el equipo y pudimos observar que el equipo había una gran transferencia de datos vía hexadecimal, o sea, códigos bastante complejos, y allí pudimos descubrir o hacer una inferencia entre la data que transmitía y la data que presentaba. Pudimos descifrar esos datos, extraímos todos esos datos a través de otra interfase, sin meternos tanto en la parte técnica, y pudimos extraer toda esa información y llevársela a un servidor local. Entonces, y a partir de ese momento ellos tenían sus tablas el servidor, sus tablas de SQL de datos, y ellos ya el cliente ya podía obtenía esos datos directamente, que lo estaban viendo ya en un sistema cerrado, ellos ya lo tenían acá. Y bueno, mira, en ese momento me hizo sentirme muy regocijado porque logramos aplicar esos conocimientos que tú conoces, que solamente nosotros con esa malicia podíamos hacer, y extraer esa información y presentarla a ellos. Y bueno, por eso te digo, me regocijo, me recordó inmediatamente ese momento porque me gustó la manera tan fácil como lo logramos hacer. Da la Por sensación supuesto. que en otros países, en otras regiones, más que nada lo que no es Latinoamérica, hubiera terminado ahí con, no, la empresa diseñadora o fabricante de este artefacto no nos da la licencia para poder entrar, fin, ya está, terminó Ya, ahí. Y exacto, no se sí. hubiera buscado esto de la vuelta, siempre con el tema, lamentablemente, ¿no? De nuestros países, con las carencias de no tener todo lo que hay en el primer mundo, o que llegue demasiado tarde, o que sea muy caro tal vez y haya que suplirlo con lo nuestro. El otro día estaba leyendo una nota de que en el medio de la pandemia una empresa de Argentina, de una provincia que se llama Tucumán, Tucumán. estaba experimentando con drones y como no le llegaban las partes, porque no sé, empezaron a probar con caña de azúcar, que es súper versátil, súper liviana, y en Tucumán hay una gran producción, hay muchos ingenios de azúcar, y Ujú. bueno, no llega la pieza, vamos a probar con esto. Y estaban probando, armando drones con caña de azúcar, con la madera de la caña procesada, o sea, una cosa que si no tenés ese estado de carencia, tal vez no te empuja a investigar y a buscarle la solución y Así es. favorece mucho la creatividad. No es Así es. romantizar la pobreza, porque No, en tampoco lo es así, absoluto, en lo absoluto. pero tal vez otros países, hablando con recruiters, te Ujú. dicen que prefieren a veces gente de LATAM, gente de Latinoamérica, por esto que ya nacemos como en desventaja y nos tenemos que poner a Oye, qué tope a manera. nivel de los demás. Entonces, Sí, sí, ese ánimo de superación, sí. ese ánimo de no dejarnos caer, esa resiliencia que le dicen ahora, nosotros ya como que tenemos prendida por defecto, por default venimos con resiliencia on. Ujú. Entonces, que en otros países les cuesta porque nadan en la abundancia, son problemas, tienen otros problemas claramente, pero no son los Así es, nuestros, de así falla en es. la infraestructura, que a veces no hay Sí. energía eléctrica, que a veces el servicio de internet no es bueno, que algún componente de una PC es demasiado caro y trabajamos con equipos que son más lentos, y un Ujú. etcétera gigante, que bueno, como Eso digo, nos hace hacer nosotros poder decir con confianza de que podemos hacer de todo un poco. Creo que en general el latinoamericano hace de todo un poco, sabe hacer muy bien de todo un poco. Y tengo un ejemplo fehaciente de haber, cuando trabajaba en Tabacalera Nacional, que era una empresa netamente norteamericana, una transnacional norteamericana, en donde tú tenías diferentes equipos haciendo cada uno funciones diferentes, pero todos procesando la materia prima, y venían 5 técnicos especialistas, todos eran técnicos en electrónica, por ejemplo, y todos eran muy especialistas en cada una de esas partes de esa gran maquinaria. ¿Ok? Si a uno le preguntaba sobre el equipo óptico, por decirte algo, se le preguntaba sobre el equipo de la faja de transportadora, ese no sabía nada, aún siendo la misma parte. Eran personas que estaban muy especializadas en una área, pero apenas lo sacabas de esa área, no te sabía absolutamente nada, siendo la misma área electrónica. Simplemente fue contratado y especializado para una área muy específica. Nosotros los latinoamericanos no somos así, gracias a Dios, no sé.
pero me gusta que seamos así, mucho más abiertos. O sea, nosotros comprendemos y entendemos de muchas áreas. ¿Qué, qué te puedo decir? O sea, ya la situación general de Latinoamérica pues es otra, pero eso no nos, o quizás esa es la razón por la cual nosotros seamos de esa manera, ¿ok? Muy activos, muy vivaces y entendemos muy bien todas esas áreas integradas. Sin ser especialista, también tiene que Ujú. ver con esto de que la última revolución industrial, con el modelo fordista, que era de dividir el trabajo en pedacitos tan pequeños, donde cada personita haga, ajuste una tuerca, ¿no es cierto? Y Ujú. haga una cosa bien específica. El famoso divide y reinarás, sería una Ujú. cosa así. Así, así. Entonces vos Ujú. sos un engranaje más y te cambio. ¿No te da la sensación? A mí sí, pero no te quiero hacer cómplice, podés disentir, Richard, esa es la idea, de que en esta revolución que se está dando hoy, con inteligencias artificiales, con empresas que sí o sí van a tener que encarar su lado digital, las que no nacieron digitales ya, esa transformación digital que se está viendo hoy, se está tendiendo a otro profesional, no un profesional tan recontra específico sobre un tema, sino uno más abarcativo, que tenga conocimiento profundo de algo, pero que tenga también otras habilidades que en teoría no son inherentes a su carrera de grado, pero que las tiene que tener para poder unirse a un grupo de trabajo que es muy diferente en cuanto a formación, ¿no? Es multidisciplinario en serio. ¿Sentís que Sí, va por ese lado de que hoy sí, la no. tecnología O está sea, pidiendo ese tipo de empleado? es así, o sea, la tecnología te va a avanzar, va a seguir avanzando y el que no se adapte a esa tecnología, lamentándolo bastante, te va a perecer. Quiera o no, el que se esté reacio a ella va a perecer. Porque así ha sido, pues así, si te pones a ver en el pasado, las tecnologías han sido de esta manera. ¿Ok? Ahora tú debes reconvertirte, también debes reconvertirte, porque si no, también lamentándolo bastante, vas a sucumbir si no tienes esa mentalidad abierta de entender de que la tecnología llegó para quedarse, no se va a ir y va a seguir transformándote como profesional en el futuro y debes reconvertirte para seguir transformándote en el futuro. Yo cuando hacía automatizaciones, netamente automatizaciones de maquinarias, muchos de los empleados, del personal obrero el que elaboraba en las maquinarias decía, caramba, me estás automatizando esa máquina y me vas a despedir. Yo simplemente le decía, no, eso no necesariamente. Yo te estoy, en el futuro te estoy dando es un cambio de actitud laboral. Ya tú no vas a estar aquí bregando, abriendo y cerrando máquinas y con puertas y activando botones, ¿no? Ahora tú vas a ser entrenado, serás entrenado para manejar la misma máquina de una manera diferente y estás utilizando tecnología para ello. Y de hecho se te estaba facilitando la vida y de hecho así fue, pues, o sea, muchas personas ven las automatizaciones como algo que nos va a quitar el trabajo, algo que nos va a hacer desaparecer. No, simple y llanamente debemos pensar de la manera diferente, no pensemos hacia abajo, pensemos en adelante, pensemos hacia arriba, pensemos de que si nos adaptamos a ella, que lo podemos hacer, nosotros ahora podemos ser técnicos y manejar esa automatización de una manera diferente o esa máquina de una manera diferente. ¿Ok? Aparte está, Richard, pero absolutamente demostrado científicamente que el ser humano no es bueno para los trabajos repetitivos. Para No, lo que son excelentes las máquinas, somos el complemento ideal en eso. Pero exactamente. ahora tenemos una nueva amenaza y quiero saber de dónde nos paramos. ¿Qué El chat pasa con GPT. las inteligencias artificiales? Porque ya no es un automatismo, ya asusta porque parece una persona. ¿Qué opinión tenés de eso? Mira, igualmente digo que la inteligencia artificial va a llegar, está llegando y se va a quedar acá. Pero yo lo veo más como otras nuevas oportunidades, ¿ok? De hecho, ya hay muchas personas que con esta inteligencia artificial han sabido aprovecharlas y están eh, redituando dinero a través de ellas. Y eso que tan son sistemas que aún están en pañales, porque considero que todos estos modelos de inteligencia artificial eh, que están en boga en este momento son modelos que aún están en pañales, o sea, son modelos que les falta mucho y es la razón por la cual están abiertos en este momento al público para que se realimente y sigan creciendo. ¿Okay? ¿Qué va a ser de ti en un futuro al respecto?
estaría especulando, ¿ok? Lo que digo, pero generalmente eso como tecnologías anteriores van a hacer que tú te transformes, te reconviertas a una persona o una profesión en la cual saques partido de esa nueva tecnología. Y eso es válido bien sea para la inteligencia artificial o para alguna otra tecnología que te aparezca. ¿Okay? Debes reconvertirte, debes transformarte, debes pensar en que ella va a ser parte de tu futuro y va a ser parte en ese momento de tu día a día. Bueno, cuando en todas las revoluciones pasó lo mismo, cuando Ujú. Todas. Gutenberg dice, tengo una imprenta que va a sacar un montón de libros por día y bueno, Herejía, obviamente, era lo que sí, te decían. Eso es mentira, no puede ser. y los escribas tenían que, porque los monjes que estaban en los monasterios eran más parecidos a un escriba egipcio que a un, no sé, a un imprentero en ese momento. Hacer Ujú. todos esos, transcribir esos manuscritos con la Imagínate. pérdida de calidad que había y la pérdida de información por la censura también, esto permitió, yo creo que la iglesia le tenía más miedo tal vez a perder el monopolio del conocimiento y Es qué que se así transmitía fue. y qué no, ¿no? En ese caso particular era esa era la razón. Perder esa hegemonía que ya tenía, que ya había creado. Pero Ujú. también es como te digo, a todos los que quieren tapar el sol con el dedo y decir, no, vamos a prohibir esto, mucha gente empezó a usar, por ejemplo, el chat de GTP porque lo quisieron prohibir. Y dijeron, si lo quieren prohibir, ¿por qué? A Por ver, ¿qué algo es será. esto? Tienes que prohibir algo para hacerlo público y para hacerlo masivo. Y de No, eso la y historia es, está llena de ejemplos. vos estuviste jugando, estuviste probando. Yo ¿Sí? reconozco que estuvo Eh, con el chat GTP, con el eh, que genera imágenes, Dalí también. el DALL-E sí, también tienes al Midjourney, que es mucho más especializado. No he tenido la oportunidad de hacerlo. Creo que mi hija estuvo practicando en ello. Y imagínate, yo ahorita digo, mira, mi hija está haciendo algo, mi hija tiene 19, 20 años, y en esa oportunidad yo me transporto a mi momentos mozos de 20 años, ni siquiera estaba en la internet como tal. Yo estaba pensando otras cosas. En que ahora una persona de 20 años ya considera normal meterse en una computadora y hablar con una AI, entre comillas, y obtener respuestas. ¿Okay? Así que imagínate que va a llegar un momento en que la tecnología es tan natural que ya la consideras parte de tu vida. Pero las personas siempre van a tener miedo a lo extraño, así a lo desconocido. Pero una vez que eso se hace conocido y se hace normal, bueno, imagínate, ¿no? Va a ser parte del día a día. Y es lo que yo considero con esta tecnología y con cualquier tecnología que tengamos en el futuro y que podemos ver cómo ha sucedido en el pasado. Sí, ni hablar que como encara la tecnología un nativo es completamente distinto a nosotros, que somos, no vamos a decir viejos, vamos a decir no nativos. Nosotros que Ujú. nacimos en las últimas décadas del siglo pasado, 70s, 80s, 90s, bueno, somos del siglo pasado. Yo soy modelo 83, por ejemplo, entonces yo nací el año que IBM presentó su primera máquina eh, hogareña, por así decirlo. Ujú. La IBM Entonces, PC. claro, su primer PC. Yo me siento un poquito ahí en la brecha entre gente que está fanatizada con la tecnología y gente que se hace la romántica. Digo que se hace porque hoy no estar en la tecnología no sos romántico, sino que sos un tonto que pierde tiempo, dinero, recursos en general. Y la Eso, posibilidad eso. de potenciarse, la tecnología bien entendida, potencia al ser humano Sí, en todo así lo que es. no es bueno, como decíamos, cuestiones repetitivas, cuestiones de aprendizaje más rápido, haciendo resúmenes o lo que sea. Lo que tendríamos que encarar tal vez sea que los seres seamos un poquito más humanos, porque Ujú. depende de lo que le demos de comer a esas inteligencias artificiales, van a ser lo que terminen resultando. Las estamos creando a nuestra imagen y semejanza, Es y están correcto, sí. aprendiendo de lo que ven en las redes. Entonces, a lo mejor a eso le tenemos miedo también, o en algún aspecto hay miedo por eso. ¿Cómo consideras el tema en qué usarías vos, por ejemplo, no sé si ya lo estás usando, no sé si me podés contar tampoco, Sí, la sí. inteligencia artificial en tu trabajo? ¿En qué crees que te puede llegar a ayudar? De hecho, lo he usado y con mucho éxito. Hay que ser muy específico, por supuesto. Eh, lo he usado para generar códigos en Python.
prácticamente tú puedes hablar de que necesitas una pieza de código que te haga algo en específico, le das todos los parámetros y ella te genera un código. Muchas personas, y ahí viene el mismo caso del que estábamos hablando hace rato, muchos técnicos, muchos programadores dicen, esto nos va a reemplazar a nosotros en el futuro. Pues falso, o sea, tienes que adaptarte, tienes que mejorar tu manera de pensar en ese sentido y de manera de actuar con respecto a un tipo de inteligencia, porque la inteligencia te podrá generar el código, te podrá realizar un código muy bueno, pero tú eres quien debe montarlo, probarlo y verificar que efectivamente te está funcionando. La máquina me ha arrojado a mí, o la inteligencia me ha arrojado a mí códigos que son muy buenos, en donde yo digo, caramba, lo hizo muy bien. ¿Okay? Yo pondría esto, lo estructuraría de esta manera, pero estaba funcionando bastante bien. Me ha de generar otros códigos que no son para nada lo que yo le había solicitado, aunque se parezca. ¿Okay? Entonces, tú como programador en ese sentido, eres tú quien toma la palabra final. No le estás dejando todo a la inteligencia artificial de que haga todo. Por eso digo que estamos en pañales con ella. O sea, ella va a llegar a un nivel de avance en donde tal vez te llegue a sustituir o en gran medida el trabajo que hace un programador, ¿ok? En un área específica o un programa muy específico, ¿ok? Pero ya para ese momento ese programador estará desarrollando inteligencias artificiales para que elabore mejores esos programas. Es una persona que ya está a otro nivel. Por eso Sí, digo, se está adaptando, así de esa manera. yo en lo personal, que vengo del lado de la comunicación, sinceramente, lo estoy usando como un Ghost Rider. Yo le doy literalmente un palito y me arma la casita del árbol. O sea, yo le doy los lineamientos y me arma todo el texto de una novela que yo había abandonado por tiempo, por cuestiones, por lo que sea, de que era muy pesado ponerse a escribir y bueno, me hace el trabajo pesado. Tal vez lo veamos como eso, como las máquinas, el trabajo pesado del futuro que no va a necesitar necesariamente levantar piedras y hacer una Así cuestión es, física, sino el así es. laburo pesado, el trabajo pesado mental Ujú. de que nos consume mucho tiempo y que sea a lo mejor algo que ni nos interese y empecemos a relacionarnos con las máquinas de otra manera, no sabiendo el código, sino pidiéndole de una forma más natural, como si fuera otra persona, como pidiéndole favores a esa máquina y relacionándonos de una manera mucho más clara. Y el progreso va a ser muchísimo más rápido porque esos códigos, el programador, como vos decías, Richard, puede ir mejorando la Ujú. capacidad de respuesta o el Así es. alcance de esa inteligencia artificial. O sea, Sí, sí. claramente O no sea, tiene techo. Igual, yo como vos siento, decías también, está en pañales y para que logremos una inteligencia artificial que eh, englobe varias, estamos lejos, son muy específicas hoy. ujú. Sí, indudablemente esos programadores hoy en día se están quejando o pueden llegar a quejarse de que le pueden quitar el trabajo, pero piénsalo a futuro, o sea, las personas siendo programador, esa inteligencia es capaz de diseñarle, programarle secciones de programas que son tediosas y él simplemente lo que pide es que te la haga y él te va a hacer el código de esa parte y él se va a poner el foco en hacer aquel programa o aquellas piezas del programa que son realmente importantes, con ayuda de la misma máquina. ¿Okay? No la está reemplazando. La máquina no te está reemplazando, te está haciendo más eficiente, te está mejorando y tú estás aprendiendo más. Bueno, lo mismo que en la educación, tal vez nosotros que fuimos criados en otra época nos enseñaban el dato específico. ¿Cuándo fue Ujú. la batalla de? Teníamos que saber una fecha. Hoy el dato está y tal vez a los niños tengan que enseñarles a saber qué dato preguntar. Tal vez lo que tengan que enseñarles es qué y cómo tengo que pedirle a esa inteligencia artificial para sacarle mejor provecho, que es esto que decíamos de estar afilados como personas para usar esa herramienta de la mejor manera, conocer qué capacidades tiene y encararla desde otro lugar. ¿Cómo le Claro, pregunto o qué le pregunto, cómo interactúo para sacarle el mayor provecho y que me sirva realmente? Consultar, claro. Richard, es alguna cosa que vos, por estar contamos todo lo lindo del trabajo del Ujú. análisis, de la implementación de tecnología en las empresas, ¿qué desafío ves vos, ya sea en la formación de recursos
como en lo que son los soft específicos que se utilizan para hacer esta tarea, de acá a 5 o 10 años, ¿con qué te estás chocando hoy que decís, bueno, estoy esperanzado que a lo mejor en un tiempo se pueda resolver o no? ¿Cuál es el desafío que ves para el que implementa tecnología en empresas hoy? Mira, uno de los grandes desafíos que veo en este momento es la cultura que existen en las empresas y en la compañía de, de ser reacios a entender de que el futuro está en los datos. ¿Ok? Y bueno, mira, el famoso camino de ratas que no quieren salir de esa área porque se sienten en confort, sienten salirse de esa área de confort y confiar en los datos, porque los datos te lo dicen, cuál es el futuro de tu compañía o de tu negocio, que lo tienes ahí en tus datos. ¿Ok? Hay muchas compañías que aún no se están dando cuenta, o bueno, en este momento se están dando cuenta de que son los datos, su histórico de datos, los que les pueden dar información del futuro de su compañía, hablando de números, estadísticas, precisamente en lo que es la parte de el manejo propio de la compañía. ¿Ok? Es lo que veo en general. Otro desafío que observo es, debido a esta explosión tan rápida de tecnologías y de tecnólogos para englobar en toda esta área a personas que están estamos en esta área, es el hecho de que no hay una buena definición en este momento de cuáles son los cargos que debería hacer cada persona, porque son cargos que están constantemente evolucionando y que son muy nuevos, ¿ok? Tú observas mucho compañías solicitando un científico de datos, por ponerte un ejemplo, que la ciencia de datos está muy definida de una manera, pero el reclutador o la compañía que está solicitando no lo entiende muy bien y cuando tú ves el perfil de esa persona que están solicitando como científico de datos, viene siendo el equivalente a un ingeniero de datos, una persona que va a administrar y manejar una base de datos, va a extraer información de esa y tal vez haga un poco de análisis. Ahí hay una gran diferencia entre los roles que se están ejecutando. ¿Ok? Ese proceso de entender los roles de hoy en día que son tan cambiantes y son tan nuevos, muchas compañías no lo entienden o simple y llanamente lo desconocen como tal, incluyendo la parte de las rentas que se pagan, pues muchas veces te solicitan algo con mucha experiencia porque consideran que esa persona lo sabe todo, pero quieren pagarle una cantidad muy, muy baja, y estoy siendo muy genérico, muy general para no caer en ejemplos concretos. Y por supuesto, esta persona que se sabe dónde está posicionada, te va a pagar, no va a recibir ese trabajo, no te va a aceptar esa oferta, porque además de que es diferente a lo que le están ofertando, a lo que él es una renta muy baja en ese sentido. Sí, ¿Okay? yo Es lo que veo algo en también. donde es un proceso que deben las compañías en este momento entender, todo este proceso de transformación digital. Algunas lo entienden muy bien y están muy bien encaminadas. Tienen grupos de ingenieros de datos, grupos de analistas de datos, grupos del área de business intelligence, científicos de datos, y están obteniendo información de eso y está muy bien. Pero mira, no es la regla, no es en general. Casi todas todavía están en esa etapa temprana de ese proceso. ¿Crees que falla tal vez la divulgación de que no se sepa cuál es la incumbencia profesional, podríamos decir, de cada uno de estos actores, de cada uno de estos nuevos roles dentro de las organizaciones? Que la empresa que se interesó porque, por ejemplo, viene de una empresa familiar, vamos a dar un ejemplo, de Ujú. segunda o tercera generación, ya estaría dirigiéndola el nieto del fundador, el Ujú. fundador que creó la empresa a puro olfato comercial o a puro olfato empresarial, que ya Ya. vimos con creces que el dato mata a Ujú. la intuición, porque si yo Ujú. hoy tengo que decidir dónde poner una sucursal, no voy a decir, tengo una corazonada de que va a andar bien por acá, porque sino que me refiero al dato y veo dónde pasa más gente, dónde pasa Ujú. más gente con el nivel socioeconómico que a mí me compra generalmente mi producto. ¿Crees que tiene que ver con eso, con que falta un poco más de divulgación de qué hace eh,
cada rol de estos nuevos roles de Sí, yo tecnología de la siento que, información? sí, yo siento que en general puede ser eso, falta de divulgación y el hecho de que los humanos somos muy reacios al cambio, ¿ok? Si yo llevo mi compañía, la llevo bien con mi experiencia anterior, ¿por qué yo voy a confiar en unos datos que me van a decir lo mismo que yo estoy eh, experimentando y lo estoy viviendo? ¿Para qué gastar más en datos si yo lo que lo estoy haciendo bien? Ese paradigma, ese concepto de llevarlo de esta manera y de no hacer el cambio porque si me está funcionando bien, lo continúo haciendo bien, es la reacción, esa reacción, ese cambio es lo que te da dando problemas. No obstante, hay compañías, hay competencias, la competencia de esa compañía que piensa de esa manera, si está clara del dato, ¿okay? Entendió el concepto del dato y se te va a empezar a avanzar porque está utilizando el dato de manera más eficiente y te va a arropar en algún momento. Y aunque tu experiencia te diga que vas bien por donde vas, el problema no eres tú. No, bueno, o sí es el problema eres tú, pero el asunto es que tu competencia te está llevando, te está dejando atrás por esa manera de pensar y simplemente porque ellos comprendieron el manejo del dato de esa manera inteligente. No, Es la y razón, aparte, es la razón. Para mí ahí es donde está el paradigma, el meollo principal de la situación. y tenés una realidad de que en otras actividades humanas, que no son las comerciales, por Ujú, ejemplo, dos atletas, entre el primero, de carrera de 100 metros llanos, entre Usain Bolt y el que sale segundo, hay pocas centésimas de ujú, distancia. Entre el tercero también, vos ves carreras también de natación, que toca el primero en los Juegos Olímpicos y tiqui, 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 tocan todos, los ocho andariveles, hay muy poquito. En lo comercial no. Generalmente el primero se lleva todo y arrasa, ujú, que queda como primero, segundo, tercero y cuarto, y el segundo queda con un margen ínfimo, ujú, 5, 10, 15, 20% del resto del mercado. Entonces, si tenés la oportunidad de optimizar tu negocio, porque a lo mejor, como vos decías, Richard, lo estás llevando bien, o todo lo bien que vos crees, pero en lugar de estar ganando 5, podrías estar ganando 10, podrías ujú. estar ganando 15 e invertir esos 5 en más desarrollo. Porque Así es. mientras los números no te den en rojo, no te vas a asustar, porque los números no te Es dan en correcto. rojo. Es correcto. Ahora, cuando los números te empezaron a dar en rojo, empezaste en una espiral que se fagocita a la empresa, empezás a, sí, vamos a sacarnos lastre, a ver dónde recortamos, a quién hecho, porque funciona lamentablemente así. Las empresas que se manejan por instinto, por impulso, por olfato comercial y no se apoyan en el dato, más Ya. que nada, Richard, las que no nacieron digitales, ¿bien? Estamos Ujú. hablando de transformación digital porque hay empresas que nacieron digitales y otras que no. Y se van a tener que adaptar. Y como decía Darwin, el que no se adapta, se extingue. Se Y eso extingue. es la realidad. Y está pasando. Ya pasó en pandemia, de hecho. Las empresas Ujú, que no se pusieron en el e-commerce, la gente ya no podía ir a tu local comercial a comprarte. Si vos no te adaptaste, no fuiste rápido de reflejos y empezaste a trabajar el e-commerce, aunque sea muy básico, no soportaste 2 años y algo. Bueno, en Argentina fue una restricción bastante larga, en otros sí, países tal vez no, pero igual en un acá momento también. nadie salía de ningún lado del mundo, estábamos todos Ujú, confinados en nuestros domicilios. Y la empresa que no se adaptó no sobrevivió, ujú. o sea, La, pa- aceleró la esos pandemia procesos. La pandemia en general lo que hizo fue acelerar un evento que iba a suceder, digamos, a la vuelta de la esquina, en el 2025, 2026, 2027. Trabajo remoto, trabajo de marketing digital, todo eso, ventas digitales, como tú lo estás diciendo, todo lo que es el e-commerce, eso lo que hizo fue acelerar o adelantar en ese proceso. Y hoy estamos, digamos que en esa parte, en lo que es trabajo de remoto, en lo que es trabajo del e-commerce, estamos adelantados principalmente por esa pandemia. Fue la pandemia la que aceleró todos esos procesos que venían como tal, pero venían más ralentizados. Sí, que per se no es algo ni bueno ni malo, es un hecho. No, Y no, ante el hecho vos simplemente tenés que ver, lo avanzó, pues lo adelantó, pues. Y por supuesto, los que supieron verlo, perfecto, muy bien. Los que no supieron ver esa y lo que hicieron fue perecer
antes de tiempo, porque igual iban a aparecer en el futuro si no se ponían las pilas, como decimos. Richard, yo te quiero consultar, ¿qué Ujú. consejo le podés dar vos desde tu historia de vida? Pero esto del Richard persona, no el Richard profesional, ni el Richard persona, que se animó a hacer ese cambio de dejar su Venezuela natal, ir a trabajar a Chile, pero no claudicar, seguir para adelante. ¿Qué consejo desde lo personal le podés dar vos a alguien que tiene una carrera de grado, ya sea en ciencias económicas, en ciencias exactas, que no está del todo contento con lo que está consiguiendo, no está del todo contento con el salario que está percibiendo, con el tiempo que le queda para disfrutar de su familia o su ocio o tener un dinero para poder permitirse un viaje, y que ya hizo una carrera de grado y que creyó que ya estaba con eso, que colgó los lentes, yo digo, no los botines, que colgó los lentes, que dijo, me recibí, no estudio más. ¿Qué le podrías decir a esas personas para que animarlas a que ingresen al mundo de la tecnología de datos, de la tecnología de la información? Mira, lo puedo decir de una manera muy sencilla, es que la tecnología y el manejo de datos es algo que va a continuar en el futuro. Y que si tú eres una persona que manejaba datos de manera tradicional o no lo manejabas como tal, pero estás involucrado en ese mundo de los datos de manera indirecta, eh, debes, pero es un deber, mejorar, profesionalizarte en el mundo de los datos. Porque lo uses o no lo uses, debes comprenderlo y debes entenderlo, aunque sea para eso, para entenderlo, o si quieres ejercerlo, este, mejorar tu labor o tu currículum en el futuro, tienes que manejarlo. Para mí es esencial. Hoy en día es esencial. Todas las compañías, reacias o no, que ya estén encaminadas en el mundo de la transformación digital, eso es el concepto de la transformación digital y eso es lo que está en boga en este momento. Manejo de datos, ¿ok? Extraer información de, de los datos. Y para eso tú tienes que especializarte porque no es solo tener los datos, sino saberlos entender, comprender, transformar, es extraer la información. Y mira, si no lo hace en este momento, en áreas que estás relacionada con este mundo, vas a perecer, simplemente te vas a quedar atrás, te vas a quedar en el aparato, como dice, en el mundo hípico. Richard, ¿cómo te encuentra la gente en redes? ¿Cómo puede entablar un contacto contigo? ¿Dónde te puede ubicar para escribirte, consultarte? Principalmente en LinkedIn, allí estoy, ahí tienes todo mi perfil, todo mi historial, toda mi carrera. Eh, Como te mencioné, o creo que no te lo mencioné, cuando llegué acá me hice precisamente debido a la pandemia, eh, y la pandemia pues aceleró ese proceso, fue el hecho de que en un principio yo quería llegar acá laborando tal cual como lo que yo venía haciendo más o menos de manera empírica, el ejercer la ingeniería electrónica, el manejo de datos, ¿ok? La entrega de información con esos datos, pero la pandemia ralentizó todo este proceso de búsqueda laboral. Precisamente yo llegué a Chile en una coyuntura político y social la que sucedió acá. Luego inmediatamente vino la pandemia, fueron 2 años bastante duros acá. Y fue un proceso, o en ese interín aproveché de profesionalizarme, o sea, sacar una carrera en ciencia de datos, hice una maestría en ciencia de datos y inteligencia de negocios, y eso lo que me permitió a mí fue todo ese conocimiento empírico que venía ya de manejar, de transformar datos, de entregar información a través de los datos, fue convertirlo en conocimiento como tal, afianzar todos esos conocimientos. Y de ahí en adelante desempeñarme ya directamente como un ingeniero o una persona que se encarga en obtener información de los datos, o sea, que es lo que te hace la inteligencia del negocio, lo que te hace un business analytics o un data analytics como tal. ¿Ok? Y Y de animarse, ahí en adelante, sí. Perdón. sí, y animarse fundamentalmente a hacer esto, este cambio
y no tener miedo. Y si uno claro. tiene miedo, lo hace igual con miedo, pero Hay que animarse y hacerlo. entrar. Tiene, o sea, aquí me tiene, o sea, es un ejemplo. Yo llegué y vi un panorama bastante sombrío, el hecho de tener un estallido social, el hecho de tener una pandemia generalizada en donde los trabajos que conseguías era bastante complicado. No obstante, habían muchas compañías que continúan trabajando de forma remota. Ahí es donde explotó este mundo de trabajo remoto, que ya se venía haciendo, pero hoy en día ya es un hecho afianzado. Y el hecho de poder pasar y transferir y continuar trabajando, o muchas de esas compañías siguieron trabajando en el mundo de datos de manera remota porque tienes esa facilidad pues, de trabajar remotamente con datos. ¿Okay? Y era por eso, pues, es la razón principal por la cual yo hice ese cambio de carrera, por el hecho de que la transformación digital o ese proceso en general es un vehículo desbocado, o sea, eso no va a cambiar. La tecnología te sigue adelante y quieras o no quieras, si, si deseas, te puedes montar en ese vehículo y sigues adelante. Si te detiene, te va a dejar o te puede arrollar. ¿Okay? Buscando símiles sencillos al respecto. No, no, y además yo creo, esto es una opinión personal mía, que en este momento ese vehículo del que vos hablas está andando despacito y te está Por eso, sí, dejando sí, sí. subirte. Va a ser más Ujú, fácil subirte hoy que dentro de 5 años, cuando yo esté como más desarrollado, más profesionalizado, más específico, y ujú. ya va a venir con una velocidad que no sé si te vas a poder subir. Como que el tren está saliendo del andén y Sí, está sí. arrancando. Si Corre un vos lo poquitico y te corres, te montas, sí. podés subir Ujú, hoy. Dentro de 5 años ya va a tener una velocidad que va a ser peligroso agarrarte y hacer ese salto, porque vas a tener que conocer un montón de otras cosas que hoy está maleable, hoy te pueden esperar las empresas a que las aprendas y que ya ujú. después te las van a exigir, como todo, se va subiendo la Ya, vara y te lo es exigen. correcto. Sí, así es, así es. Hay muchas compañías que te dan la posibilidad de terminarte de formar, ¿ok? Y es muy bueno esa parte. Hay muy buenas compañías que te permiten esa formación, que te permitas autoformarte o ellas te forman. Hay otras que no tanto, pues te buscan precisamente a alguien puntual y en ese sentido te debiste tú haber formado previamente y haber sido conocedor con experiencia al respecto. Ujú. Y además Pero es estamos como tú hablando dices, va a ser... de una actividad que está con una oferta laboral impresionante porque no se llegan a cubrir los puestos. Hoy, Ujú, insisto. ujú, Entonces, te da esta posibilidad de que es un perfil que es muy solicitado, muy, muy demandado por las empresas. Te dan ujú, la posibilidad de trabajar remoto. Te dan la posibilidad también de un salario por fuera, por completamente muy alto, sobre la media de un país determinado, por lo menos de esta región. ujú, En una moneda tal vez fuerte, no en una moneda nacional, sino que puedes cobrar hasta en una moneda extranjera. Te dan la posibilidad de terminar de formarte y adquirir experiencia con esa empresa, pues ya se quiere asegurar tenerte ujú, entre sus filas ujú, y no disputársela con otra luego. Es ujú. para aprovechar, claramente. Claro. Es una coyuntura única, ¿no? Generalmente, sí, generalmente este tipo de compañías que están en ese proceso de transformación digital se dan cuenta o descubren o les abrieron los ojos de que realmente el mundo de los datos está aquí hoy. Con ella puedes obtener insights certeros sin necesidad de una gran experiencia anterior. De hecho, la experiencia anterior la tienes ya recopilada en bases de datos anteriores que tú tengas allí almacenado. Ese futuro que ellos están observando, que ya lo ven en su facturación, se dan cuenta de que por allí son los tiros, como decimos, ese es el objetivo. Y no tienen ningún inconveniente de contar con un staff de personas de este tipo de tecnologías novedosas, porque saben que les está dando el fruto de esa labor. Pues. O sea, la inversión que ellos están haciendo está muy bien amortizada en todo momento. Esas son esas compañías y me afianzo en ellas, pues que son las que entienden el futuro, conocen que el futuro está en ese manejo de datos. Bueno, Richard, en lo personal no me queda más que agradecerte por tu buena predisposición, por este conocimiento generoso que has vertido sobre nosotros, todos los que hacemos y escuchamos y seguimos el podcast de Jupi Digital, tanto en YouTube como en Spotify. Así que, bueno, como te decía, millón de gracias, que sigas en esa senda, la gente te va a contactar seguramente
la Sí, gente que nos sigue y los que se empiezan a sumar a partir de hoy al escucharte, y por este trato tan humano y tan ameno, que no es fácil de encontrar en alguien que está en tecnología, mostrando ujú, que la ingeniería de datos, la ciencia de datos, la tecnología de la información, la hacen personas claro, como Richard así es. Padilla. Así es. De verdad, Ricardo, muchísimas gracias de tu parte, también de la gente del grupo de UP Digital por esta oportunidad. Y mira, estoy abierto, con mucho gusto, siempre estaré por acá a la orden. Las puertas están abiertas. Muchísimas gracias, Richard. Seguro, seguro. Muchos éxitos, pues.